Cada 18 de julio, el mundo se detiene por un momento para rendir homenaje a una figura que trascendió su país, su tiempo y su lucha personal, Nelson Mandela. Su legado no es solo el de un político, ni el de un activista, ni siquiera el de un presidente. Es el legado de un hombre que convirtió la adversidad más extrema en una plataforma para la transformación social. El Día Internacional de Nelson Mandela fue proclamado por las Naciones Unidas en 2009 con un propósito muy claro: recordarnos que todos tenemos el poder y la responsabilidad de generar un cambio positivo en nuestras comunidades. No es un simple homenaje al pasado, sino una invitación activa al presente. ¿Por qué Mandela? Porque representa uno de los casos más poderosos de resistencia ética en la historia contemporánea. Pasó 27 años en prisión por enfrentarse al régimen del apartheid en Sudáfrica, un sistema brutal de segregación racial que no solo discriminaba, sino que institucionalizaba la desigualdad. Durante ese tiempo, no dejó que el odio lo consumiera. Al contrario, se formó, reflexionó y salió con una visión más amplia: la reconciliación. El Día Internacional de Nelson Mandela no se celebra con desfiles ni espectáculos masivos. Se conmemora con acción, con actos de servicio comunitario, con gestos de justicia, con tiempo dedicado a otros. La campaña que acompaña este día se centra en la idea de 67 minutos por Mandela, en referencia a los 67 años que él dedicó al servicio público. La propuesta es sencilla pero poderosa: ¿qué podrías hacer tú en 67 minutos que tenga un impacto positivo? ¿Podrías ayudar a una persona mayor, limpiar un espacio público, apoyar una causa local? Este día es también una oportunidad para cuestionarnos: ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? ¿Cómo usamos nuestro tiempo, nuestras plataformas, nuestras voces? Mandela nos enseñó que la verdadera libertad no solo se trata de no estar en una celda, sino de tener la capacidad de crear condiciones donde todos puedan prosperar. Y eso, en pleno siglo XXI, sigue siendo una tarea pendiente en muchas partes del mundo. Para entender realmente por qué la figura de Nelson Mandela es tan significativa, es indispensable conocer el contexto en el que surgió el apartheid. Esta palabra, de origen afrikáans, significa separación y fue la base de un sistema político y social implementado oficialmente en Sudáfrica desde 1948 hasta principios de los años 90. Bajo este régimen, la población sudafricana fue dividida por razas. Los blancos, que eran una minoría, tenían acceso a privilegios, poder político y control económico, mientras que los negros, mestizos y personas de origen asiático eran relegados a vivir en condiciones precarias, sin derechos básicos como el voto, la libre circulación o el acceso equitativo a la educación y la salud. Era legal que una persona negra no pudiera entrar a ciertos restaurantes, usar los mismos baños, vivir en los mismos barrios o siquiera caminar por algunas calles reservadas solo para blancos. Este racismo institucionalizado no solo separaba, sino que oprimía. Quienes alzaban la voz eran perseguidos, encarcelados o exiliados. En este entorno nació y creció Nelson Mandela, quien se formó como abogado y se integró en el Congreso Nacional Africano, ANC, un movimiento político que luchaba por los derechos de la mayoría negra. Al principio, la lucha fue pacífica, enfocada en protestas, boicots y campañas legales. Sin embargo, tras la masacre de Sharpeville en 1960, donde la policía mató a 69 manifestantes desarmados, Mandela y otros líderes llegaron a la conclusión de que la resistencia no podía seguir siendo únicamente pacífica. Fue entonces cuando se involucró en la creación de una rama armada de la ANC. Por ello, en 1962 fue arrestado y condenado a cadena perpetua por sabotaje y conspiración. Pero lo que hizo de Mandela una figura admirable no fue solo su lucha, sino la forma en que decidió encararla, sin odio, sin revancha, con la convicción de que incluso sus carceleros eran también víctimas de un sistema deshumanizante. El mundo lo observó mientras pasaba más de un cuarto de siglo encerrado. Y mientras lo hacía, su figura crecía. No por poder militar, ni por estrategias políticas, sino por la fuerza moral de su causa. Esa es una lección que el Día Internacional de Nelson Mandela busca recordarnos cada año, que incluso en los sistemas más injustos, hay quienes se levantan con dignidad para defender la libertad de todos. Cuando Nelson Mandela fue liberado en 1990, tras 27 años de prisión, el mundo entero miraba con expectativa. ¿Buscaría venganza? ¿Haría justicia por su propia mano?
¿Intentaría revertir el orden y desplazar a los que lo habían oprimido? Nada de eso ocurrió. Mandela entendió algo que muchos líderes, aún hoy, no logran comprender, que no se puede construir un país con odio, ni sanar una sociedad desde la división. Por eso, su primer discurso tras salir de prisión no fue un llamado al conflicto, sino una invitación a la paz y a la unidad. Entre 1990 y 1994, Sudáfrica vivió un proceso complejo y frágil de transición. El régimen del apartheid estaba llegando a su fin, pero el país estaba lleno de heridas abiertas, violencia racial, desconfianza, miedo, pobreza estructural y un sistema legal profundamente desigual. Sin embargo, Mandela optó por el camino del diálogo. Negoció con sus antiguos enemigos, buscó consensos, defendió una nueva constitución democrática y participó en la organización de las primeras elecciones libres del país. En 1994, fue elegido presidente, convirtiéndose en el primer mandatario negro de Sudáfrica. Durante su presidencia, Mandela impulsó políticas para la reconstrucción nacional, pero sobre todo sembró la semilla de la reconciliación. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. Esta comisión no se enfocaba en castigar, sino en escuchar, documentar los crímenes del apartheid, permitir que las víctimas hablaran, y que los perpetradores reconocieran su responsabilidad. Era un modelo de justicia restaurativa que apostaba más por sanar que por castigar. Mandela sabía que la rabia podía ser legítima, pero no productiva. Que la justicia sin perdón podía convertirse en venganza. Y que la democracia no podía sostenerse sobre el resentimiento. Por eso sorprendió al mundo cuando, durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, se puso la camiseta del equipo nacional, que era símbolo de la minoría blanca, y asistió al partido final para apoyar como presidente a todos los sudafricanos. Esa imagen, que parecía imposible solo unos años antes, quedó grabada como un acto de unidad real, no simbólica. Porque para él, reconciliar no significaba olvidar, sino elegir conscientemente otro camino. Aunque la historia de Nelson Mandela está profundamente ligada a Sudáfrica, su influencia no conoce fronteras. Desde su liberación, y especialmente tras su presidencia, Mandela se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, la justicia social y la reconciliación. Su figura trascendió la política para convertirse en una brújula moral para líderes, organizaciones civiles y movimientos ciudadanos en todos los continentes. Una prueba clara de su alcance fue la cantidad de homenajes internacionales que recibió en vida. Desde doctorados honoris causa por universidades de todo el mundo hasta la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1993, compartido con Frederick de Klerk, su adversario político que también apostó por el fin del apartheid. Incluso después de su retiro de la vida política activa, Mandela fundó organizaciones como The Elders, un grupo de líderes globales comprometidos con resolver conflictos y promover la paz, y la Fundación Nelson Mandela, centrada en la memoria, el diálogo y el cambio social. Pero lo más importante no fue su fama, sino el modelo de liderazgo que encarnó. En una época donde muchos líderes se aferran al poder, Mandela hizo lo contrario. Gobernó solo un periodo presidencial y luego se retiró voluntariamente, demostrando que el servicio público no es una carrera vitalicia, sino una etapa de responsabilidad. Su humildad contrastaba con el culto a la personalidad que suele rodear a figuras políticas. Él rechazó monumentos, se alejó de la ostentación y siempre insistió en que el cambio no dependía de una sola persona, sino de la acción colectiva. El Día Internacional de Nelson Mandela, en ese sentido, no busca idolatrar su figura, sino aplicar sus enseñanzas. Es una fecha para reflexionar sobre cómo podemos actuar desde lo local para generar impactos positivos, aunque sean pequeños. Desde organizar actividades educativas hasta participar en acciones contra la discriminación, cada gesto cuenta. Naciones Unidas lo describe como una jornada para inspirar la transformación del mundo, recordándonos que no es necesario ser presidente ni héroe para marcar la diferencia. Mandela dijo una vez, lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás. En un mundo que todavía enfrenta enormes desigualdades, discursos de odio, racismo estructural y falta de oportunidades, el mensaje de Nelson Mandela es más vigente que nunca.
Su vida no fue solo una historia inspiradora para recordar, sino un manual de valores aplicables al presente: empatía, diálogo, servicio a los demás, justicia con sentido humano, y sobre todo, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hablar de Mandela no es quedarnos en el pasado, es preguntarnos qué tanto hemos avanzado desde entonces. ¿Vivimos realmente en sociedades inclusivas? ¿Tienen todos acceso a derechos básicos como la educación, la salud o el respeto a su identidad? ¿Estamos dispuestos a escuchar al otro, incluso cuando piensa distinto? El Día Internacional de Nelson Mandela busca precisamente eso: sacudirnos la indiferencia, despertar la conciencia social, y comprometernos, aunque sea por un día, a hacer algo que beneficie a alguien más. Y aquí no hay excusas. No importa si no eres activista, si no trabajas en una ONG o si no formas parte de un gran movimiento. Como decía el propio Mandela, a veces es necesario que una chispa encienda la pradera. Y esa chispa puede ser tan simple como donar libros, levantar la voz frente a una injusticia, compartir conocimientos con alguien más o cuidar un espacio público. Lo fundamental es hacerlo desde la convicción, no por obligación. Además, este día también nos invita a reflexionar sobre el liderazgo. En tiempos donde muchas figuras públicas buscan reconocimiento antes que resultados, Mandela nos enseñó que el liderazgo verdadero se basa en la integridad, la capacidad de escuchar y la disposición a ceder cuando es necesario para lograr el bien común. No era perfecto, y él mismo lo reconocía. Pero su grandeza radica precisamente en su humanidad, en haber caído y levantado tantas veces, en haber tenido miedo y aún así actuar. Así que cada 18 de julio no solo recordamos a Mandela, nos recordamos a nosotros mismos de lo que somos capaces cuando dejamos de lado el egoísmo y optamos por el compromiso social. Porque al final, no se trata solo de celebrar a un hombre. Se trata de entender que el legado de Mandela no está terminado. Sigue vivo en las acciones de quienes, en cualquier rincón del planeta, deciden construir un mundo más justo, más equitativo y más humano.